Buenas noches, Venezuela. Es un placer acompañarles a esta hora, 7:03 de la noche, este sábado, para conversarles sobre lo que ha sido noticia en los últimos días, la consulta nacional por la reforma parcial de la ley de hidrocarburos. Vamos a recordar que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, hace tan solo días, en lo que fue su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, pues hablaba de la necesidad de reformar diversas leyes, entre ellas la ley de hidrocarburos. Delcy Rodríguez, presidenta encargada junto a los trabajadores del Ministerio de Hidrocarburos, habló de la importancia de esta aprobación, una reforma de ley de hidrocarburos que, orientada a fortalecer la soberanía energética, atraerá inversiones, va a permitir además desarrollar campos no explotados en beneficio del pueblo venezolano. Vamos a compartir de inmediato el sonido. Estamos viendo el desarrollo de la discusión sobre la reforma parcial de la ley de hidrocarburos en el marco de nuestra soberanía energética, una ley que busca adaptarse, una ley que busca la captación de inversiones para el desarrollo de campos nunca explotados por Venezuela y que esa explotación de los campos de petróleo sea para la felicidad del pueblo, directo para la felicidad de nuestro pueblo. ¿Tú qué dices, Paula? Así es, presidenta, ministra, es una reforma de la ley que es muy oportuna, sobre todo en este momento, y todo lo que tiene que ver con la felicidad de nuestra población a través del desarrollo de esos campos que tenemos todavía unas inmensas reservas por desarrollar y que esta propuesta de ley nos permite, por supuesto, promover el desarrollo de esos campos, atrayendo inversiones y que van a significar pues más beneficio y felicidad para el pueblo de Venezuela. Sí, bueno, una ley, una nueva ley con esta reforma parcial de hidrocarburos, una ley que será para el desarrollo de Venezuela y para la felicidad de nuestro pueblo. Ahí escuchábamos a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, recordar que sí existe una ley que se aprobó en 2006, sin embargo ya han pasado 20 años y la historia nos exige el evaluar cuáles son las necesidades de la Venezuela del hoy. Veíamos además en lo que fue la semana pasada una discusión de lo que fue la sesión en la que justamente diversos diputados pues hablaban de cuáles son las necesidades que incluso nosotros vemos en los territorios que debaten las comunidades. En función de estas reformas pues obtendremos resultados para justamente esas batallas que se dan en los territorios. Vamos a ver ahora un video del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. También ha estado desplegado realizando la consulta pública de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos con nuestras hermanas y hermanos de la refinería de Puerto La Cruz. Esto lo decía Jorge Rodríguez. Vamos a escuchar los aportes además sobre esta legislación a quienes trabajan justamente allí, a los trabajadores de la industria. ¿Cuál es el objetivo? Pues aumentar la producción de petróleo para convertirlo en hospitales, en carreteras y en salario dignos para los trabajadores y trabajadoras. Que la diferencia no está en cómo sacas el petróleo. La diferencia está en qué hace con esos reales del petróleo. Ahí está la diferencia. Porque en el pasado sacaban petróleo, pero para que se enriquecieran unos pocos. Y hubo un pasado también en que sacaban petróleo y unos corruptos que se decían rojo rojito se robaban esos reales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mejor no hubieras dicho tanto rojo rojito y hubiera sido un poquito menos ladrón. Y me conformo con eso. Con eso me conformo. La diferencia está en que cada gota de ese hidrocarburo, cada molécula de gas, cada producto refinado que Venezuela venda, se convierta en prosperidad para la gente. Se convierta en que nuestros niños y nuestras niñas tengan asegurada el kinder, la escuela, el liceo y la universidad. Que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no tengan que salir de Venezuela, sino que se queden aquí produciendo. Que nuestros hospitales sean un ejemplo para el mundo entero. Tenemos, se los digo con conocimiento de causa, de las mejores y mejores médicos de este planeta y estoy seguro de este continente, seguro. Pero tenemos que entrarle a los hospitales y necesitamos la plata para entrarle a los hospitales. Tenemos que mejorar el ingreso de la gente y necesitamos la plata para mejorar el ingreso de la gente. Tenemos que garantizar a la gente todos los elementos que le permitan
una vida libre, una vida plena y una vida feliz. Por eso vinimos aquí hoy a conversar con ustedes, para darles las gracias y para decirles, díganos, nos alimentamos con las propuestas que traigan y tengan la certeza, así se lo dijimos a la presidenta encargada del Cielorina Rodríguez, que nosotros el próximo martes, con las ideas de ustedes, con las ideas que estamos recogiendo en todo el país, el próximo día martes en la Asamblea Nacional avanzaremos para aprobar la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela. Y desde el fondo de mi corazón les vuelvo a decir gracias, gracias, muchísimas gracias, los quiero mucho, un abrazo. Allí escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, quien además agradecía el trabajo incansable que han hecho los trabajadores y las trabajadoras de la industria. Decirles además que ha venido siendo o han formado parte de un plan de trabajo del gobierno bolivariano. El año pasado, el año 2025, pues las cifras lo dijeron, la calidad de vida del venezolano también lo dijo. Pero vamos a escuchar ahora un sonido de lo que fue justamente la primera discusión de la reforma de la ley de hidrocarburos. El diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pérez Abad, llamó a las oposiciones a no intentar frenar una ley necesaria para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos. Vamos a ver. Que en el año 2001-2002 se convocó un paro petrolero nacional. ¿Sí? Yo tengo aquí algunas cifras del impacto económico de esa decisión que apoyaron sectores empresariales liderados por Fede Cámara y movimientos de grupos de oposición. Estamos hablando de que se generaron más de 13.000 millones de dólares en pérdida. Conozco el impacto que tuvo esto en el sur del lago, porque me tocó en algún momento identificar las empresas que estaban en condiciones muy críticas y apoyarlas por instrucción del presidente Nicolás Maduro para colocarlas nuevamente y reactivarlas. Y el impacto mayor viene derivado en el sur del lago por la convocatoria al paro petrolero y posteriormente lo que tiene que ver con las sanciones y las medidas unilaterales convocadas a nivel nacional. Entonces, hay que hablar siempre con la verdad en términos de no responsabilizar al gobierno que hizo lo que tenía que hacer en su momento. El presidente Nicolás Maduro, cuando asumió, envió un grupo para ver qué podíamos hacer para recuperar esas empresas, pero también el presidente Hugo Chávez en su momento dictó una serie de medidas de salvataje para que el sector de la pequeña y mediana industria, que por impacto del paro petrolero cerraron alrededor del 22%. La pobreza aumentó en 48% y el Producto Interno Bruto del país cayó en 24%. Un escenario catastrófico en ese momento. Entonces, importante para el país que nos está viendo y oyendo, que estamos hablando de una ley muy importante, necesaria, que está caduca, que tiene más de casi 20 años, en el momento que se aprueba, digamos que los recursos energéticos básicamente giraban en torno al efecto de precios, bajo en tecnología. Hoy en día esa matriz cambió y es mucho más importante la inversión en tecnología para la transformación del negocio petrolero como tal. Dos elementos que me parece que son importantes señalar, que están contemplados en la propuesta que presentó el presidente de la comisión, que tiene que ver con flexibilizar, con aportar al estímulo de las inversiones que permitan realmente que, como lo plantea el presidente de la Asamblea Nacional, ese crudo que está allí, pesado y extrapesado en su mayoría, si no lo catalizamos, si no lo impulsamos con inversiones, con trabajo, no lo vamos a poder monetizar para el país. Yo quiero darles una cifra que me parece a mí importante para quienes nos están viendo y oyendo. De la faja petrolífera del Orinoco, que hay 270.000 millones de barriles certificados, solo el 2.8% se ha podido explotar en 88 años. 2.8%. Bueno, ustedes pueden multiplicar eso. Si nosotros aumentáramos la producción a 5 millones de barriles día, necesitamos 90 años para poder explotar de manera favorable el crudo venezolano. Entonces, es importantísimo la aprobación de esta ley. Yo quiero invitar a la oposición a la que ya está y la que acaba de entrar, a que no se convierta en un elemento que retrase, que ralentice las leyes,
Hay un país que espera afuera. La presidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela acaba de señalar la creación de un fondo social para ayudar, para fomentar el empleo, la inversión social, equipar los hospitales. Eso no puede ser demorado. El pueblo de Venezuela ha sufrido demasiado durante estos años y tiene el derecho legítimo de que podamos nosotros de manera muy rápida. Esto es una modificación que me parece que es adecuada, que lo que hace es ajustar el reglamento y las leyes para que el negocio petrolero sea mucho más transparente y para que la inversión petrolera pueda venir a explotar, a desarrollar esos recursos tan importantes para la República. Para sacar una cuenta rápida e ir cerrando, porque creo que la matemática es importante para poder visualizar de lo que estamos hablando, elevar la producción de Venezuela, pasarla de 1.200.000 en el que estamos en este momento, llevarla a 1,5 millones, requiere de un gran esfuerzo, pero las instalaciones que hoy tenemos en la industria petrolera nacional no son suficientes. Es decir, hay que mejorar, capacitar, recuperar la infraestructura de hoy, lo que llaman los brownfield, que son los campos maduros, los campos que están operando, para recuperar esa que ya existe. Y además hay que, como lo planteaba Orlando Camacho, hay que desarrollar los greenfield, que son campos vírgenes que no están explotados. Hacer esas inversiones requiere más de 100.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Ahí escuchábamos al diputado Miguel Pérez Abad que nos hacía una explicación clara de por qué es necesario reformar hoy, año 2026, esta ley donde efectivamente Venezuela se ha transformado, ha trabajado por la recuperación económica, pero con la reforma y la aprobación, ya será en las próximas sesiones de esta ley, en positivo, pues va a repercutir en la vida del venezolano, en su cotidianidad. Vamos de inmediato a ver puntos claves de lo que es la reforma de la ley de hidrocarburos. Allí lo vemos a continuación. 1, apertura a la inversión. Se busca facilitar el desarrollo conjunto entre el sector público y el privado para reactivar campos maduros y nuevos proyectos. Recordemos que en lo que ha sido el plan y los motores económicos en los que se ha trabajado en los últimos años, ha habido ya trabajo conjunto entre el sector público y privado en pro del beneficio de los venezolanos y la venezolana. Segundo punto lo vemos allí, crecimiento volumétrico. El objetivo principal es incrementar la producción de barriles diarios para fortalecer el ingreso nacional. Escuchamos al diputado Pérez Abad como nos lo explicaba justamente. Hasta ahora llevamos lo que va de año, o como cerramos el año 2025, con más de 1.200.000 de barriles. Podríamos llegar a 1,5 millones. Esto evidentemente, como les vengo diciendo, pues va a repercutir en su casa, en su cotidianidad. Tercer punto, lo tenemos allí. El trilema energético. La ley incorpora una visión moderna que equilibra la seguridad energética, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Justamente también allí se decía, nosotros somos un país que está pendiente de su ecosistema, respetamos lo que es la naturaleza y allí justamente se trabaja en equilibrio. Otro de los puntos para comprender por qué se presenta la reforma a la ley de hidrocarburos, lo vemos allí. Paz productiva. El nuevo marco legal se fundamenta en la estabilidad institucional como garantía para las inversiones a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Nadie va a invertir donde no se siente seguro. Justamente se busca reformar, actualizarla a la Venezuela de hoy, a lo que necesitamos hoy como país, garantizando toda la seguridad jurídica y todas las garantías para lo que es la inversión. Nos vamos ahora con una lámina también para seguir explicándolas y entendiendo por qué es importante este año 2026 aprobar esta reforma de ley. Recordemos que la ley que está vigente hasta ahora es del año 2006 y del 2006 al 2026, pues bastante camino hay recorrido. Tenemos yacimientos incluso vírgenes que necesitan en este momento inversión para que esta gota de petróleo pues la tengamos nosotros en escuelas, en hospitales, en educación, en una vida de calidad, como hemos venido trabajando en los últimos años. Allí tenemos la lámina, países con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Según el último informe de British Petroleum, estos son los países con las mayores reservas de petróleo en el mundo, en miles de millones de barriles. Allí lo vemos, Venezuela, pues con el 17.5%, por encima de Arabia Saudita, como lo vemos allí, 17,2%. Canadá, lo vemos en tercer lugar,
con 9.7%. Vemos allá Irán, 9.1%, Irak, 8.4%, Rusia, 6.2%, Kuwait tenemos a 5.9% y Emiratos Árabes, 5.6%. Venezuela, nuestro país, el más rico del mundo, como lo sabemos y como lo venimos estudiando desde que somos niños y niñas y como lo vemos y lo aprendemos en las escuelas. Venezuela, como siempre, tiene allí pues la reserva más grande de petróleo y que justamente este año 2026 se trabaja en pro de una reforma en beneficio del venezolano y la venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, justamente nos lo explicaba e indicaba que se necesitan los recursos de los hidrocarburos para transformarlos en, como yo les vengo diciendo, escuelas, hospitales y bienestar social. Vamos a ver. Es nuestro ese petróleo. ¿Y lo vamos a dejar debajo de la tierra? Debajo de la tierra no vale nada. Debajo de la tierra es nada. Y van a pasar 100 años, 200 años y vamos a seguir teniendo la mayor reserva de petróleo del planeta, pero no la aprovechamos debidamente. Porque el petróleo vale cuando se convierte en hospital, cuando se convierte en carretera, cuando se convierte en escuelas, cuando se convierte en universidades, cuando se convierte en salarios dignos para las trabajadoras y para los trabajadores. Para eso es el petróleo. Vamos ahora a escuchar a los trabajadores y trabajadoras, a quienes dedican su día a día y justamente en la industria. Los trabajadores de la industria de los hidrocarburos hablan sobre la importancia de la reforma de la ley de hidrocarburos para el beneficio del país. Esta reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos busca desde el gobierno del país darle una nueva forma y darle ese apoyo que el trabajador esperaba desde hace tanto tiempo. Sabemos que venimos de momentos difíciles y creo que con esta ley llegó el momento en que el trabajador se sienta complacido, se sienta remunerado, se sienta reconocido por cada gota, por cada molécula de hidrocarburo extraída. Esta ley es una apertura a esa asfixia que nos traía el gobierno de los Estados Unidos y que permite a que la inversión surja y que, por supuesto, vengan todas las mejoras que estamos esperando nosotros los trabajadores desde hace bastante rato y sabemos que con lo que está empezando a ingresar, nuestra mejora salarial, nuestra mejora en términos del comedor, todo lo que nosotros ya sabemos que hacen falta van a venir y por supuesto sabemos que esta apertura va a ser en pro del beneficio de todas y todos los trabajadores. Es difícil a veces proyectos importantísimos para nuestra refinería, para poder mantener operativas nuestras unidades y no sean proyectos que sean para el inversor, le genere, sea atractivo económicamente. Creo que con esta parte de esta reforma se busca que esos proyectos puedan llevarse a cabo y darle final térmico. Por supuesto, al final va a terminar siendo mejora y para nuestras refinerías, para nuestros equipos y por supuesto para todos los trabajadores. Ahí escuchamos entonces la participación, estos insumos que además se lleva el presidente de la Asamblea Nacional y demás diputados desplegados, escuchando a los trabajadores, a quienes hacen vida en la industria y quienes conocen de mano allí en su cotidianidad, en su día a día, cuáles son las necesidades. Vamos de inmediato a compartir con ustedes otra de las láminas. Esta lámina fue justamente presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en lo que fue la presentación de la gestión del año pasado, un trabajo en conjunto del gobierno bolivariano. Allí vemos la lámina que muestra cómo la producción petrolera había caído a 679.000 barriles diarios, producto de las medidas coercitivas unilaterales, pero gracias al trabajo duro de los trabajadores y trabajadoras de la industria de los hidrocarburos, allí vemos, aunado además a contratos con empresas como Chevron, hoy la producción alcanza el 1.168.000 barriles diarios pese a lo que ya le decía, a las sanciones. Ahora, con la inversión extranjera que atraerá la reforma de la ley de hidrocarburos, se logrará un aumento más acelerado. Vamos a ver también la siguiente lámina, y esta nos habla de la recuperación sostenida de la producción petrolera, modelos ganar-ganar. Allí pasamos entonces a lo que ha sido uno de los titulares también que nos acompañó en lo que fue el inicio de este mes de enero y tiene que ver cómo durante el año 2025 Venezuela produjo toda la gasolina que necesitó. No hubo necesidad
de la importación. Así se logró la importación cero, hecho que no se veía desde hace más de 10 años, hecho que debemos agradecer también a los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera y a los esfuerzos del Ejecutivo Nacional. Allí vemos entonces cómo ha sido el crecimiento del periodo del año 2021 al 2025. Vamos a seguir con ustedes y es que tenemos aquí otro de los sonidos, un poco para explicarles lo que ha sido esta consulta con los trabajadores, lo que se ha recogido en función de la reforma de la ley. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que justamente se habló con los trabajadores porque en ellos ha reposado la recuperación de la producción pese a las agresiones económicas que ha vivido Venezuela en los últimos años. Venezuela ha vivido y vive uno de los más brutales bloqueos que a través de más de 900 sanciones intentó poner de rodillas a nuestra industria de hidrocarburos. Venezuela, a pesar del bloqueo que impedía la producción, la explotación, la comercialización de nuestro petróleo, de nuestro gas, de nuestros hidrocarburos en general, a pesar de eso, podemos decir hoy que tiene una industria petrolera de pie, que arrancó con una producción que cayó hasta los 500, 600 mil barriles. Hubo un momento en que tuvimos en 200 y 300 mil barriles en el 19, en el 20 y el 21, y cerró en el mes de diciembre con bloqueos y sanciones y todo, cerró con 1.200.000 barriles diarios de petróleo. Gracias a refinerías como esta, decimos, mira, vámonos a la refinería, vámonos a Guaraguao, vamos a la refinería de Puerto La Cruz a hablar con la gente. Entonces esa es la razón principal de estar hoy aquí con ustedes y es darles las gracias, agradecerles y rendirles el homenaje que se merecen. El principal homenaje es que ustedes sean lo que nos digan a nosotros, lo que les parece o lo que no les parece de la reforma de la ley de hidrocarburos. Una herramienta muy importante para lo que es la reforma a la ley de hidrocarburos son los contratos de participación productiva. Y para saber de qué tratan, vamos a ver y escuchar la explicación del economista Fernando Guanipa. La reforma a la ley de los hidrocarburos tiene un elemento sumamente importante, que es un elemento transformador, que es los llamados CPP, que son los contratos de participación productiva. Dentro de ese marco hay mucha gente que dice, bueno, pero es que van a reformar la ley de hidrocarburos y los CPP son para entregar la soberanía de los pozos petroleros en Venezuela. Y resulta que eso está muy lejos de la realidad. Los CPP lo que buscan es ceder cierta parte del control operativo de las refinerías, pero no es porque nosotros estemos entregando soberanía ni porque le estamos dando a los privados o a los internacionales nuestros recursos, sino para que ellos tengan la seguridad de que pueden invertir, pero el Estado venezolano, por supuesto, sigue teniendo el recurso natural como parte de su política estatal. Entonces, lo que se está es abriendo un poco la industria petrolera para que tenga participación privada, nacional, internacional, extranjera, que ayude a invertir, y al ayudar a invertir en la industria petrolera, por supuesto, los ingresos van a mejorar. ¿Por qué? Porque hay una capacidad productiva instalada dentro de nuestra industria petrolera que, por supuesto, necesita ser mejorada. Entonces, los consejos de participación productiva y la reforma de la ley de hidrocarburos viene amparado en un modelo exitoso que ya nos dio 900.000 barriles por día, lo decía la presidenta encargada en su momento el año pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué no replicar un modelo exitoso amparado en la ley antibloqueo, que en algún momento la ley antibloqueo ya no la vamos a necesitar porque se va a permitir? Ojalá sea así, que las relaciones de mutuo acuerdo y de respeto con los Estados Unidos se flexibilicen alguna de estas sanciones y no tengamos que nosotros estar sancionados, vendiendo bajo descuento y con un poco ingreso nacional. Entonces yo creo que se está abriendo el paraguas para tener una economía y una industria petrolera productiva con acuerdos de mutuo respeto y protegiendo por encima de todo la soberanía nacional. Aunado a eso, vamos a recordar el artículo de nuestra Constitución, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenece a la República. Son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescindibles. Las costas marinas son bienes del dominio
público. Esto está en nuestro artículo 12, de alguna manera para acompañar. Vamos a recordarles también lo que fue el video, la entrevista que vimos del presidente Nicolás Maduro Moros cerrando el año 2025. Lo veíamos en una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, donde justamente nos explicaba que Venezuela estaba abierta a las negociaciones petroleras y comerciales con Estados Unidos. Vamos a ver. El gobierno de Estados Unidos lo sabe porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también aquí Venezuela, que lo he dicho una y mil veces. Allí justamente escuchamos al presidente Nicolás Maduro, también hemos escuchado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez diciendo que nosotros podemos negociar y establecer nuestros campos económicos siempre en el marco del respeto, la cooperación y la diplomacia. Pero es bueno recordar que no fue el gobierno de Venezuela quien interrumpió las relaciones comerciales y petroleras entre Venezuela y Estados Unidos, sino que fueron las sanciones impuestas unilateralmente desde el año 2015, cuando nuestro país fue declarado una amenaza inusual y extraordinaria mediante el decreto Obama. Así lo demuestra el siguiente video, donde un ejecutivo de la empresa petrolera norteamericana, Halliburton, dice que salió de Venezuela por las sanciones. Express gratitude more so for the opportunity to return to Venezuela under the stability that I know that this team and your team are able to deliver. And so when did you leave? Huh? When did you leave Venezuela? As a company, we left under the sanctions in 2019. So we had intended to stay, and then when the sanctions went into place, we were required to leave. But very much interested. Ahí escuchamos entonces al empresario, quien justamente le decía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron las sanciones las que nos obligaron a salir de Venezuela cuando justamente ya teníamos las intenciones de invertir y de establecer relaciones de cooperación, de respeto y de trabajo mutuo en función del beneficio de ambos pueblos. Nos vamos a una pausa, pero ya venimos con muchísimo más. Cuando llegamos, le fuimos a dar la cara y aquí estamos de primero viéndole a los ojos y dándole la cara a cada uno de ustedes, los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, motor fundamental del motor de los hidrocarburos. Bueno, esta ley tiene tres objetivos principales, que son uno, dar mayor garantía jurídica a los que ponen también los recursos dentro del sector hidrocarburos. ¿Qué significa eso? Que así como nosotros, cuando vamos a comprar en el hogar algún producto, uno quiere que le den garantía de lo que uno compra o de lo que uno presta. Asimismo, en grande, en grandote, ¿verdad? Tiene que ser el sector de los hidrocarburos. Tenemos una reserva aprobada de más de 300.000 millones de barriles en la tierra. ¿Verdad o no? Pero la gente quiere invertir, pero quiere seguridad jurídica. Otra cosa que quiere la gente, es poder lograr que los contratos que ya están activos, que ustedes están viviendo hoy día, porque ustedes los conocen mucho mejor que nosotros, ¿es verdad o no? Los CPP, porque ustedes están frente día a día de cada una de las operaciones de PDVSA y de todas las empresas mixtas, y conocen los que son los modelos de gestión, los modelos de producción, y también conocen una cosa importante, todo lo que hace falta a la industria petrolera. Y tercer punto importante, tiene que ver con la flexibilidad, ¿verdad? Que en cuanto a las regalías, un tema
que a veces en redes sociales nos colocan, pero van a entregar la soberanía. Y eso lo vamos a poner aquí fácil. A gente que no quiere ni que lavemos ni que prestemos la batea. Nosotros tenemos que lavar y prestar la batea, pero la batea es nuestra. Los yacimientos son nuestros. Y esto lo que viene a traer es buscar mejoras económicas. Allí escuchamos al diputado Orlando Camacho, también formó parte de lo que fue esta asamblea con trabajadoras y trabajadores, en lo que ha sido esta consulta pública, un poco para también recoger, ¿no?, cuál es la necesidad real de la industria petrolera, y que lo digan además quienes hacen vida en la industria y quienes han mantenido durante estos años, pese a medidas coercitivas unilaterales, pese a toda la guerra que hemos vivido estos años, de los cuales pues podemos dar números positivos. Pero para conocer muchísimo más, vamos a saludar de inmediato a Miguel Jaimes. Él es experto petrolero. ¿Cómo está? Bienvenido a este programa especial. Saludos, amigos de Venezolana de Televisión. Ahí escuchamos un poco y hemos visto, tratado algunos puntos claves sobre esta reforma de ley. Queremos un poco conocer qué nos llama a la actualidad a esta reforma, cuáles son esos puntos clave que usted además nos puede decir como experto petrolero sobre la ley vigente que hay del 2006. Hay un giro actualmente en torno a la nueva visión de inversión de la industria petrolera venezolana. Esa ley que traíamos hasta ahora, pues dio aspectos muy novedosos en torno a la soberanía de los recursos y sobre todo también la combinación del trabajo que comenzó a desarrollarse con las empresas mixtas. Recuérdese que anteriormente, en los años 90, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, el pozo como tal, completo, fue entregado a corporaciones petroleras extranjeras, a Exxon, a Texaco, a Repsol, a Eni. Allí había un descontrol en cuanto incluso a lo que se extraía de ese pozo, impuestos como los valores de exportación, las regalías, el impuesto sobre la renta, la doble tributación existía allí, y igualmente que la internacionalización, que fue un proceso que nos llevó a la compra de 21 refinerías, puertos y terminales en el mundo. Las nuevas leyes, a partir de 1999, el cambio que hubo de la misma en el año 2006, nos enseñó que los recursos que están en el subsuelo son soberanos, que tienen un principio histórico bolivariano de Simón Bolívar, con aquella famosa ley de minas de 1829, donde la soberanía le pertenece, de estos recursos le pertenece al Estado. A ver, allí escuchábamos también al diputado Orlando Camacho sobre explicar y decir que justamente esta ley también va a ayudar a subsanar todo lo que le hace falta a la industria. ¿Es así? Sí, hay una nueva ley de hidrocarburos, que es la que se está discutiendo, acaba de concluir sus discusiones en la Asamblea Nacional. Allí la soberanía reside de estos recursos de nuevo en el Estado. Hay una ratificación hacia la misma vía y el mismo objetivo. Solo que necesitamos recursos, inversión. El tema petrolero es complejo. Ya Venezuela lo había adelantado con el presidente Nicolás Maduro y hoy ratificado con la presidenta Delcy Rodríguez, de que las corporaciones petroleras pueden estar en Venezuela, pueden trabajar, pueden invertir. Venezuela necesita de esos recursos. Esta reunión que hubo de 25 grandes corporaciones petroleras, las cuales la mayoría de ellas va a regresar a Venezuela, exige puntos jurídicos lo bastante claros. Estamos hablando de fuertes inversiones que conlleven al rescate definitivo de la producción venezolana, la cual, tras medidas inusuales, sanciones y bloqueos, llevaron a nuestra producción, una de las más exitosas en el planeta, a cifras lo bastante lamentables.
Y digo exitosa porque Venezuela sirvió como uno de los primeros países productores de petróleo en el mundo en varios episodios del siglo pasado. Usted me hablaba de un número de barriles justamente, si nos ponemos para entender, además, quienes ven a esta hora a través de las pantallas venezolanas de televisión en su casa, hemos logrado, pese a todo lo que ya sabemos hemos vivido, a 1.200.000 de barriles. Con esta reforma de ley se estima más o menos qué cálculo que va a beneficiar al venezolano de a pie. Venezuela tiene 6 refinerías importantes. Tenemos incluso la tercera refinería más grande de todo el planeta. La primera está en la India, la segunda está en Corea del Sur y la tercera está en Occidente, entre Falcón y el Zulia, el complejo refinador Paraguaná. Esa batería de refinerías instaladas en Venezuela tiene una capacidad cercana a 3.500.000 barriles de petróleo. Como usted bien lo señala y también lo ha afirmado el gobierno nacional, nuestra producción ronda hoy en día cercana al 1.200.000 barriles, con inversión superior a unos 100.000 millones de dólares en una primera parte. Venezuela en un par de años estaría alcanzando esta cifra promedio en la cual se ha destacado superior a 3 millones de barriles de petróleo. Esto para el ciudadano de pie le significa regalías, le significa impuestos, entrada de dinero fresco al país que va a repercutir positivamente en nuestros salarios, en nuestra infraestructura, en nuestros servicios, salud, educación, alimentación. Escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional comentarnos y explicarnos justamente en estas discusiones que Venezuela cuenta con 300 millones de barriles que no se están explotando. ¿Qué opina usted sobre esto? Las reservas de Venezuela son superiores actualmente a más de 338.000 millones de barriles de petróleo. Esa es una reserva que nos garantiza un patrimonio no menos de 1.000 años, de 10 siglos, de ahora en adelante. Tenemos una capacidad de extracción de 3.500.000 barriles y eso juega dentro del tablero geopolítico global en la enorme demanda que hay. Venezuela juega un papel de estabilidad, de estabilización del aparato de consumo mundial de petróleo. Ciertamente que ese aparato está condicionado por, digamos, 3 factores importantes: la población, el aumento del parque automotor unido al consumo internacional de lo que significa todo el aparato productor global que hay sobre el planeta. Y tiene un tercer elemento que le hace mucho daño a estos 2 primeros, que es el sistema de guerras y de conflictos y de alteración de rutas del mercado petrolero. Ciertamente que esa demanda de aumento del parque automotor, del parque industrial, del aumento del crecimiento de la población, necesita números que vayan de una manera cercana a no menos de 125 millones de barriles de consumo en el mundo. Construir una refinería llevaría un tiempo, una refinería menor de unos 350.000, 500.000 barriles, llevaría un tiempo de construcción de unos 5 años y esto también necesita recursos. Por eso para Estados Unidos le es mejor negociar en buenos términos con Venezuela, que ya tenemos infraestructura ingenieril instalada en nuestro país. Hablando justamente de las relaciones con Estados Unidos, escuchábamos también al diputado Orlando Camacho, quien nos hablaba de la regalía. Y de alguna manera es uno de los puntos más sensibles. El proyecto de ley habla de establecer unas regalías base y una regalía adicional. Esto de alguna manera va en el marco de la economía dar, ¿cierto? Las regalías son impuestos que Venezuela mantiene sobre el producto una vez que se extrae. Es decir,
son nuestros derechos. Con el gobierno bolivariano en las últimas 2 décadas y media, las regalías han encontrado un lugar privilegiado. Se han sacado de un foso de décadas atrás en los cuales el producto por el impuesto por la venta de petróleo llegó a disminuir de una manera y forma considerable. Hay que decir que Venezuela rescató en estas 2 últimas décadas y media las regalías que prácticamente estaban en cero, las llevó a más de 33%. El impuesto sobre la renta, la mitad del impuesto sobre la renta que pechaba la industria petrolera al fisco nacional, que estuvo en 67% de la producción neta de ganancias, fue disminuida en un 50%. Estas 2 últimas décadas y media de gobierno llevaron a que el impuesto sobre la renta volviera a su factor original del 100% y ha habido una protección y una defensa de nuestro crudo y de nuestros proyectos a nivel internacional. Ha sido una pelea dura, encarnizada con las transnacionales, quienes ven que el juego del petróleo debe de tener los mismos códigos de hace un siglo atrás, donde originaban guerras civiles, golpes de Estado, y los contratos los hacían ellos desde sus bufetes en Washington, e incluso los proyectos de las mismas leyes de hidrocarburos eran enviados desde Estados Unidos. Esto ha cambiado. Hoy en día tenemos una legislación limpia, pura. Aún faltan muchos aspectos por considerar en la ley, pero tenemos avances significativos de plataformas que nos pueden servir de servicios inimaginables y valiosos, muy, muy ricos para la industria petrolera nacional y, por supuesto, para nuestra nación. Venezuela es una potencia energética también, señor Miguel, justamente, y nosotros hablamos del petróleo porque, bueno, sabemos lo que contiene nuestro subsuelo, pero también tenemos gas natural. ¿Cómo está contemplado, pues, el tema del trato con el gas natural, el tema de la inversión en él? ¿Qué nos hace falta? Bueno, primero que hemos logrado vencer una cultura antigas que fue impuesta por las corporaciones petroleras en el último siglo. El gas aquí en Venezuela se ha quemado, como todos lo han observado, en miles de millones de centímetros cúbicos, se ha malversado y se ha extinguido prácticamente en nuestro país. Pero tenemos una enorme reserva. Recuerda que somos la 8ª reserva de gas en el mundo, y cuidados y cumpliendo algunos protocolos, porque todavía hay yacimientos importantes de los diferentes tipos de gas seco, gas rico, proyectos de gasoductos muy valiosos e importantes que la industria energética venezolana ha proyectado, y nos pudiésemos estar situando en los primeros lugares del planeta. Ahora bien, ese gas el mundo lo necesita, porque la unión de todas las energías en lo que viene en esta próxima década no va a dar abasto y ser suficiente para lograr cubrir la demanda de hidrocarburos, energética e incluso de otros que están relacionados con otros importantes descubrimientos energéticos. Lo digo porque el planeta va a crujir, el sistema de guerra, de consumo, el aumento de la población. Vamos a no menos de un número de 10.000 millones de habitantes en el planeta. Vamos de aquí a una década a un número no inferior a 3.000 millones de vehículos en el planeta. Actualmente hay 6 millones de aviones, hay 4 millones de barcos en el planeta. Y esto, sumándole el cinturón de guerras y de conflictos que Occidente busca en el planeta entero, genera unas condiciones de demandas muy alteradas. Ante esto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo
y también Venezuela, que forma parte de esta, allí estamos 13 naciones. En Venezuela descansa el 20% del petróleo que hay en el mundo y una cantidad considerable igualmente de gas tiene que abrirse a importantes, a serios y a beneficiosos mercados. Tenemos productos que tenemos que saber explotar. Necesitamos crear una universidad del gas, una universidad del petróleo, una universidad de la petroquímica. Necesitamos crear la marca de productos OPEP, de productos para bienes, para servicios, para el mantenimiento de nuestras refinerías. Tenemos una tarea ardua en torno a la industria gasífera y petrolera para nuestro país y para el mundo. Justamente por ello esta tarea, ¿no? La ley, la reforma de ley. Miren, me llega aquí un mensajito, señor Miguel, justamente del sector ambientalista. Pues me pregunta por la sostenibilidad y el medio ambiente. Me preguntan si esta ley incorpora exigencias y estándares internacionales en materia de protección ambiental. Hay que ir el tema ambiental tiene que ir a niveles en los cuales la ley de hidrocarburos mantenga un equilibrio con los mismos. Nosotros tenemos que ir a productos más duraderos. Hace algunos años en Venezuela, te voy a colocar este pequeño ejemplo, cambiar el aceite de tu vehículo tenía un rendimiento de unos 5.000 kilómetros. Eso bajó ahora a 3.000 kilómetros. Pero resulta ser que 1 litro de aceite que también utiliza un vehículo en México tiene un rendimiento de 10.000 kilómetros. Tenemos que ir a la diversificación, a la ecologización de los productos provenientes de los hidrocarburos, hacerlos mucho más puros, mucho más ecológicos, más en respeto con el medio ambiente. Tenemos inventiva, tenemos creación, tenemos aportes de investigadores, de científicos de nuestras principales universidades en los cuales estos productos pueden tener una reutilización y un avance prolongado en su uso. Tenemos investigación y también tenemos alianzas ingenieriles con muchos países. De hecho, muchos países andan en esa profundización y nosotros prácticamente vemos que esa profundización del tema ambiental también pudiese ser dichoso para nuestro país. Son caminos y son culturas que de crearse en estas universidades que señalo, pudiésemos profundizarlo de una manera mucho más limpia y de acorde con nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, Miguel Jaime, experto petrolero. Sin duda nos queda mucho por estudiar y aprender, pues estamos en lo que es una transformación cotidiana. La Venezuela del 2026 no es la misma del año 2006. Recordar que la ley vigente en este momento de la ley de hidrocarburos es justamente esa y se busca actualizar, se realiza justamente esta consulta popular con trabajadores y trabajadoras de la industria, se debate en función y en la construcción de la Venezuela del hoy, de la Venezuela del 2026, la Venezuela por la que trabaja usted, por la que trabaja yo, por la que trabajamos todos. Me despido de este programa especial, Consulta Pública, reforma parcial de la ley de hidrocarburos. Vamos a estar pendientes de los debates que se van a dar esta próxima semana en la Asamblea Nacional. Con ustedes, María Gabriela Rodríguez, en compañía de un maravilloso equipo. Chao. Y yo he dicho, se lo he dicho a muchos mandatarios en el mundo, se lo he dicho a enviados especiales de distintos gobiernos, se lo dije al embajador Richard Grenell, enviado especial para Venezuela del presidente Donald Trump. Levanten todas las sanciones y nosotros en Venezuela garantizamos absolutamente, como siempre fue, que ni un migrante saldrá otra vez de nuestro país y que todos los que quedan afuera regresarán a trabajar, a construir y a hacer próspera Venezuela. Ten esa seguridad absoluta.